Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría tener la ocasión de llegar a cada uno de ustedes. Que Dios y la Virgen les bendiga. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante. Voy a hablar del Apocalipsis. De la bestia. ¿Alguien recordó a su suegra? No. Hay suegras que son buenas y hay suegras que son fastidiosas también. Hay que de todo, ¿no? Hay que de todo. Pero sí, quiero hablar del Apocalipsis. Hay gente que cuando lee el Apocalipsis le da miedo, le da angustia, porque cree que va a suceder exactamente como está escrito, como una película de ciencia ficción. Y no. El Apocalipsis no fue un libro para infundir miedo, infundir ansiedad, angustia, sino precisamente para infundir lo contrario: paz, esperanza, fe, consuelo. ¿En qué circunstancias fue escrito el Apocalipsis según los estudiosos? ¿No? En las circunstancias cuando los cristianos eran perseguidos. Sabemos que desde el año 60 hasta el año 313, los cristianos fueron perseguidos sistemáticamente y era difícil ser cristiano. Empezó con la persecución de Nerón y terminó ya con el edicto de Milán, ¿no? Donde el emperador Constantino pues ya permite que la iglesia pueda celebrar su culto libremente, ¿no? Pero al inicio era difícil. Era difícil, entonces los cristianos eran perseguidos y eran decapitados, los quemaban como antorchas vivientes en el jardín de Nerón, los achicharronaban. San Lorenzo es un santo interesante que dice ¿no? La historia puede ser una leyenda que estaba achicharronándose en la parrilla. Y les dice a sus verdugos: por acá ya estoy bien achicharrado, denme la vuelta al otro lado, ¿no? Así era la fuerza de estos hombres, ¿no? Crucificados, los hacían pelear con las fieras. Entonces, ¿y por qué se escribe el Apocalipsis precisamente? Para dar esperanza a este pueblo, ¿no? ¿Cuál es la profecía del Apocalipsis precisamente? Primero hay que entender allí un concepto o una idea de la bestia, ¿no? La bestia. Y hay gente que a veces cree que al final de los tiempos va a aparecer una bestia con no sé cuántos cuernos y no sé qué. La bestia es una metáfora. Para entender esa metáfora de la bestia hay que ir al Antiguo Testamento, ¿no? El Apocalipsis es un libro que pertenece a un género apocalíptica, que es un género literario muy rico en imágenes, en símbolos, ¿no? Y entonces, que este género también ya está en el Antiguo Testamento. Ya, por ejemplo, en las profecías de Daniel, una de las profecías dice: la cuarta bestia es un cuarto reino. La cuarta bestia es un cuarto reino. Entonces la bestia es un reino. Un reino que se comportaba como una bestia. Entonces nos preguntamos, en el tiempo de los cristianos, cuando se escribió el Apocalipsis, ¿cuál era ese reino? El Imperio Romano, que se comportaba como una bestia con los cristianos, como les decía, los perseguía, los decapitaba, los achicharronaban, los quemaban como antorchas vivientes en el jardín de Nerón. Entonces, como una bestia, es una metáfora, ¿no? Eres una bestia, ¿qué bestia? Entonces, la cuarta bestia es un cuarto reino. Entonces, los cristianos se valen de todo este género apocalíptico que existe para transmitir el mensaje, comunicarse entre ellos, como un lenguaje cifrado, que cuando alguien leía, pues, así nomás, ¿de qué bestia estará hablando? Pero entre ellos los cristianos entendían a qué se refería y a quién se refería con la bestia, ¿no? Entonces la bestia era el reino, el imperio romano, que se comportaba como una bestia con los cristianos, ¿no? Asesinándolos, martirizándolos. La cuarta bestia es un cuarto reino. El 666. Los evangélicos, especialmente los yo me creo un evangélico y escuchaba, ¿no? que cuando era niño, que la bestia, el 666, era el Papa. Pero esto se lo inventó Elena G. de White, la fundadora de los adventistas, ¿no?
Y hasta que ella se inventa un nombre para Cristo, vicario del Hijo de Dios. Y entonces si en números romanos las letras tienen un valor, suma las letras, los valores, ¿no? Y al final le sale 666, cuando con este título vicario el Hijo de Dios. Pero nosotros no le llamamos al Papa como vicario el Hijo de Dios. Podríamos llamarle, pero no le llamamos. El título es vicario de Cristo, ¿no? Y claro, con ese título no le sale el 66. Entonces hubo un sacerdote que, cansado ya de tantas onceras que decían estas personas, dijo, vamos a ver qué tal le sale a Elena G. de White. Y entonces colocó también su nombre así, Elena, y entonces suma los valores y sale 666. ¿Podríamos decir entonces que ella es la 666? ¿O qué fue? No, tampoco, no, a cualquiera nos podría salir esa cifra. El 6 es un número simbólico. En la Biblia los números tienen un significado, son símbolos. El 1 y el 3 representan a Dios. El 2 representa al ser humano, alma, cuerpo. El 4, la tierra, los 4 puntos cardenales. Y el 7 es el número perfecto. Y el 666 es el que quiso ser 7. El que quiso ser perfecto, como el demonio que le tienta a nuestros primeros padres, ¿no? Diciéndoles que cuando coman este fruto serán como dioses, ¿no? Como Dios. Entonces, ¿cuál es la profecía del Apocalipsis? Es la destrucción del Imperio Romano y la consecuente continuidad del cristianismo, del catolicismo, de la palabra de Dios, que es una palabra eterna. ¿Cuál es el valor del Apocalipsis para hoy? Cualquier poder que quiera usurpar el poder de Dios, como fue el Imperio Romano, está determinado a extinguirse, que no tiene futuro, aunque dure un poco, entonces, pero no tiene futuro, porque lo único que tiene futuro son los proyectos de Dios. Vamos a pedirle en este día al Señor para que aumente nuestra fe en este Dios, ¿no? Que nos invita a confiar siempre en Él y no en las cosas creadas o fuerzas políticas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Recuerda suscribirte en mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos.